Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como bien ya creo que todos saben, estamos estudiando el Evangelio de Mateo, donde ya llevamos algunos cuantos años estudiando este Evangelio y nos estamos demorando porque no tenemos prisa, estamos yendo versículo a versículo, porque nuestra finalidad es sacar el máximo provecho de la palabra de Dios, entender lo máximo posible que Dios dejó reflejado en este Evangelio de Mateo. Y hoy nos vamos a detener en el versículo 27 del capítulo 18, que así nos dice: el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si ayer veíamos la reacción que tuvo este siervo, que tenía una deuda impagable con el rey cuando se enteró de las consecuencias, hoy lo que vamos a ver en este versículo 27, es la reacción del rey cuando vio cómo este siervo se postró suplicando paciencia. Creo que no está de más recordar que este versículo es parte de una parábola que Jesús cuenta a sus discípulos para poder hacer hincapié, seguir haciendo énfasis en la obligación que cada uno de nosotros tenemos de perdonar a todo aquel que nos hace un mal. Y Mateo nos dice que en esta parábola, cuando el rey ve la humillación de este siervo, entonces el rey fue movido a misericordia. Lo primero en lo que quiero centrarme es que podamos entender con claridad qué es la misericordia. Porque puede pasar que se confunda la palabra compasión y misericordia. Y no es lo mismo. La compasión es un sentimiento que surge en ti cuando ves el dolor, cuando ves la tristeza o el sufrimiento de alguien. Pero quizás simplemente te quedas con ese sentimiento, te quedas triste. Pero la misericordia no. La misericordia incluye compasión, pero te genera también una acción a emprender. Si a ti te ha dado lástima algo, si a ti te ha dado tristeza ver el dolor o el sufrimiento de alguien, pero no hiciste nada por ese alguien, eso simplemente es compasión. Pero cuando ese sufrimiento en otra persona te ha llevado a hacer algo por él o por ella, te ha empujado a realizar una acción, entonces eso ya no es solamente compasión, sino misericordia. Misericordia no es sentir, sino que misericordia es hacer. Por eso vemos en esta parábola que cuando el rey fue movido a misericordia, lo que hizo fue soltar y perdonar al siervo con la deuda impagable. Mira, te pongo otro ejemplo para que todavía lo podamos entender de una manera más clara y más sencilla. Allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19 y en el versículo 25 en adelante, se nos narra una de las parábolas, quizá podría ser de las más conocidas de toda la Biblia, que es la parábola del buen samaritano. Y en ella vemos como un hombre que descendía de Jerusalén para Jericó fue atacado, dice la parábola, por unos ladrones que no solamente lo despojaron, no solamente le robaron, sino que además lo golpearon y lo dejaron casi muerto ahí tirado en el suelo. Por allí pasaron varias personas, como por ejemplo por allí pasó un sacerdote, por allí pasó un levita, pero no hicieron nada. Lo vieron, pero no actuaron. Pero cuando pasó una persona de Samaria, un samaritano, dice el versículo 33 que fue movido a misericordia. Y de ahí en adelante lo que nosotros vamos a encontrar en esta parábola es cómo este hombre curó y vendó las heridas, lo subió a su caballo, se lo llevó a un lugar, a un mesón para que lo pudieran cuidar. La misericordia te lleva siempre a emprender una acción por la persona por la cual sientes lástima, sientes tristeza. Me gusta mucho cómo alguien explicó la misericordia, usando también la gracia de Dios. Esta persona decía que la gracia es recibir lo que no merecemos, mientras que la misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Este siervo de la parábola merecía el castigo del rey por no haber pagado su deuda. Sin embargo, el rey no le dio lo que merecía, sino que lo soltó y lo perdonó. El rey de esta parábola, que como ya sabemos todos representa a Dios
así obra con cada uno de nosotros. Es un Dios que tiene misericordia de nosotros. Un Dios que cuando nosotros nos presentamos delante de Él, como dice la Biblia allí en el Salmo 51 y en el versículo 17, con un corazón contrito y humillado, Dios nunca nos va a despreciar. Este rey dice que primeramente le soltó, y este verbo soltar significa dejar en libertad. Y quiero que entiendas perfectamente lo que ahora quiero explicarte. Mira, Jesús en la parábola no dice que primero lo perdonó y que luego lo soltó, sino que el orden correcto es que el rey primero soltó a este siervo y luego le perdonó. Y esta es la visión que tenemos que tener del pecado. Porque el pecado no solamente es malo por las consecuencias que trae cuando lo cometemos, sino que el pecado es tan dañino porque nos convierte en esclavos. Jesús dijo claramente en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 8 y en el versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos encadena, nos ata, somos prisioneros del pecado. Por eso decía en el devocional de ayer que aunque nosotros queramos no volver a pecar, desgraciadamente no es así. Nosotros nunca podremos dejar de pecar por nosotros mismos. Solo es a través de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque Dios no solamente nos perdona, sino que primero nos suelta, nos libera, rompe esas cadenas que nos tienen atados al pecado. Y entonces, una vez ya somos libres, es ahí que el Señor puede perdonarnos. Pero para mí lo más hermoso de este versículo no es simplemente ver que tenemos un Dios misericordioso, que eso es maravilloso, ¿verdad? Tampoco es ver que Dios nos hace libres del pecado, sino que a mí lo que más me apasiona de Dios es ver que su perdón es total sobre nuestra vida. El versículo dice que el rey, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fíjate porque no le dice, mira, te dejo ir, pero todavía me debes tanto. Te dejo ir y como soy tan bueno, te reduzco la deuda a la mitad. No. El rey, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. Este siervo quedó libre totalmente, quedó a cero, salió de ese lugar totalmente perdonado, con una nueva oportunidad en su vida. Y así es Dios con nosotros. Mira, y quiero terminar con esto. Cada vez que nosotros nos arrepentimos, Dios nos suelta y nos perdona. Nos hace libres y nos perdona. Pero resulta que nosotros a veces seguimos teniendo culpabilidad por el pecado que hemos cometido. Puede ser que nosotros sigamos autocondenándonos por el pecado. Un pecado que ya Dios nos perdonó, pero quizá nosotros seguimos teniendo como ese remordimiento. Por eso el apóstol Pablo enseña y dice allí en la carta que le escribe a los romanos en el capítulo 8 versículo 1 que nosotros no tenemos condenación si verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Dios te ha perdonado y te ha hecho libre de toda la culpa. Mira, creo que todos conocemos el llamado que Dios hizo sobre Isaías, que ahí lo encontramos en el capítulo 6 de su libro. Y cuando Dios le llama, Isaías le dijo en el versículo 5, ¡ay de mí, que soy muerto porque soy un hombre inmundo de labios!, dice Isaías. Y encima habito en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos. Pero qué bonito ver cómo en el versículo 7 el Señor le dijo, mira, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Te das cuenta? Es el mismo orden que sucede en la parábola de Mateo. Primero le quita la culpa, luego le suelta. Luego primero le libera, luego le quita el pecado, luego le perdona. Y esta es la obra que Dios puede y quiere hacer con cada uno de nosotros que hemos pecado. Librarnos de la atadura de ese pecado para también después perdonarnos por haber cometido ese pecado. Yo creo que esto es digno de alabanza para nuestro Dios. No tenemos cualquier Dios. Nuestro Dios no es uno de esos que se creen por ahí fuera.
Nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Es un Dios misericordioso que primero nos libera, nos hace libre, nos quita las ataduras, las cadenas, todo lo que nos ata al pecado, y luego no solamente hace esa obra preciosa en nosotros, sino que además nos perdona, nos libera de esa deuda. Qué bonito, ¿verdad? Vamos a orar a ese Dios tan maravilloso que tenemos. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias. Porque tú nos liberas de la culpa. Tú nos liberas de todo aquello que nos lleva cautivos a la ley del pecado, como dice tu palabra a través de Pablo. Y no solamente nos liberas, sino que nos perdonas. Nos haces libres, nos limpias de toda maldad, como dice tu palabra. Gracias, porque tú eres misericordioso. Gracias, bendito y amado Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú puedas guardarnos y bendecirnos en el día de hoy. Y gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que los miércoles, si eres de aquí de Fuerteventura, estás invitado a las 6 de la tarde, tanto al culto que tenemos en Puerto Rosario a las 6, como aquí en Morrojable también a las 6 de la tarde. Si no eres de Fuerteventura y quieres seguir aprendiendo algo más de la palabra del Señor, hoy a las 6 de la tarde también estamos subiendo la entrevista a este canal de YouTube, el pastor Alberto Ares, subiendo la entrevista que tenemos ahí semanalmente en la radio con nuestro hermano David. Y bueno, hoy vamos a aprender, creo yo, que algunas cosas bien interesantes. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Bendiciones.